Bueno, vamos a hablar del Parque Nacional del Teide, qué es lo que está pasando. No vamos a hablar de soluciones, ya hablarán otros sobre el tema. Saben que es un ecosistema extremo, con unas condiciones bastante difíciles para la vida. La mayor radiación que hay en España, temperaturas muy frías, temperaturas muy calientes, se pasa del hielo al fuego en cuestión de horas, con temperaturas mínimas que en algún caso hemos registrado de 20 bajo cero y máximas en la madera de hasta 50 grados. En la atmósfera, 1,5 metros, son temperaturas un poco más bajas, en torno a 30, 35, y esos cambios se producen en muy pocas horas. Pero lo que caracteriza a este ecosistema es el frío. Y lo digo porque el frío, más que un inconveniente, puede ser una cualidad o una necesidad para muchas especies. Hay especies que necesitan frío para poder desarrollar, porque cuando no hay frío puede pasar esto. Viola waxarensis en lo alto de Guajara, en un año normal de frío y en un año sin frío, deja de florecer. Y esa pérdida de floración es uno de los impactos que se están notando en el Parque Nacional. A medida que las temperaturas suben y las precipitaciones bajan, la floración desciende. El año pasado, por ejemplo, que fue un año extremadamente cálido, extremadamente seco, la retama del Teide floreció de 2.600 metros hacia arriba y no en las zonas bajas. Se aprecia en los últimos años una pérdida de la floración. Es la protagonista. Vamos a hablar un poco de esta especie, o es la protagonista que está siendo sustituida por otro protagonista, la retama. La retama se mueve, sabemos, por la distribución que tiene, comparando los datos en el periodo 44-73, entre 8 y 12 grados de temperatura y entre 300 y 500 litros aproximadamente. Esos son sus óptimos, por lo menos en las condiciones durante largos periodos de tiempo es la época en que la retama crece y florece. Pero en la actualidad la situación, bueno, esto fue un estudio que se hizo entre los años 80 y 2009, las temperaturas están desplazando hacia la derecha, nos estamos saliendo del óptimo, que es la zona gris, y las precipitaciones están desplazándose a la izquierda, nos estamos saliendo del óptimo, que es la zona gris. Puede tener muchas consecuencias, vamos a ver cuáles son. Una ya se las he adelantado, que es la floración. La retama se defiende ante esta situación. Una de ellas tiene casi toda la clorofila concentrada en los tallos, tiene pocas hojas, a veces salen más hojas o salen menos hojas. Una de ellas, cuando no hay un estrés muy grande, pues produce flores y produce frutos. Pero cuando hay un estrés muy grande, en vez de flores apuesta por la hoja. La hoja tiene un sentido. Es más fotosíntesis, más energía. Cuando estoy en precario, no tengo tiempo de florecer o necesito obtener más energía y apuesto por las hojas. Y cuando se produce la apuesta por las hojas es cuando se producen menos flores. Existe un dicho entre la gente que trabaja arriba en el parque de muchos años que dice que cuando la retama se enyerva, cuando produce hojas, deja de producir flores. Bueno, lo que estamos detectando en los últimos años es que cada vez hay más enyervado y menos floraciones. Otra cualidad de la retama es que en las raíces hay unos nódulos producidos por unas bacterias que tienen una función importante y es que son capaces de transformar el nitrógeno atmosférico en el amonio que necesitan las plantas. Son fábricas de nitrógeno y el nitrógeno, saben, es un fertilizante para otras especies. Por eso es fácil ver que en torno a la retama hay muchas plantas, como por ejemplo el rosalillo, que crecen abrazándola a su alrededor. Y es una manera de aprovechar, porque estamos en un espacio pobre en minerales, pobre en fósforo, pobre en nitrógeno. Ya hemos visto que el nitrógeno tiene aquí una solución, pero faltan otros, ¿no? Entonces, arrimarse a la retama es una buena solución. Aquí lo ven ustedes. Muchas especies rodeando las retamas, porque esa fuente de nitrógeno es una de las pocas fuentes de nitrógeno que pueden encontrar en el parque. Otras cualidades de la retama: tiene un aparato radicular potente, lo cual hace que cuando llueve el agua vaya hacia abajo hasta grandes profundidades, que es donde mejor se conserva para preservar la sequía. Pero cuando no llueve, tiene un efecto que se llama sensor hidráulico, que es muy importante, que es capaz de coger esa agua de las partes más profundas y llevarlas a la superficie. Esto explica, no sé si han tenido la experiencia, que están en el Teide, hay una sequía tremenda, no se ve nadie, escarban en la tierra y hay agua, porque las raíces están moviendo toneladas de agua, que es una cualidad que tiene especies con un aparato radicular importante. Y eso lo digo porque si una planta como esta, con un aparato radicular importante, no sustituida, desaparece, no sustituida por otra con un aparato radicular importante, vamos a tener problemas con un proceso oculto
que es cómo se está moviendo el agua en el subsuelo. Ahora mismo es el principal motor para traer agua de las partes profundas hacia la superficie y gracias a ello pueden vivir otras muchas especies, un facilitador de otras especies. Cuando hay sequía, las cosas se ponen crudas. Las retamas se vuelven blancas. Si ven retamas blancas, es que está sufriendo, está en estrés. Y esa retama blanca no es sino simplemente que se llena de estos pelillos que ustedes ven aquí en los tallos, que normalmente no están presentes, pero aumentan sus densidades y le dan ese tipo de coloración blanca que indica que es una planta estresada. Es el paso siguiente a que se pueda interrumpir los flujos, los haces vasculares. Los haces vasculares, el xilema, que es esta capa que está aquí, bueno, todo esto es el xilema, pero este es el xilema vivo, que es justo lo que está, es la parte, son los haces por donde se coge agua del suelo y por tensión se eleva hacia toda la planta. Bueno, se empiezan a acumular cuando no hay agua en el suelo, cuando está un periodo de sequía pertinaz, que dura muchos años, se empiezan a acumular pequeñas burbujas de aire que pueden transformarse en una burbuja grande y producir una embolia. Se interrumpe el paso de la circulación por el xilema y la planta muere repentinamente, en muy poco tiempo. Plantas que están en perfecto estado en un mes, en 3, 4 semanas puede decaer totalmente. Lo mismo que decíamos que estaba pasando allí. Son embolias similares a las que sufrimos los humanos. El proceso se llama en inglés cavitación. Es como se conoce el nombre técnico. Es un fenómeno que apareció por vez primera después de la gran sequía que hubo en el Teide en 2011-2012, se ha ido acrecentando, 2014, 2017 se acrecentó y hoy es una de las principales causas de muerte de las retamas. Esto es una retama embólica. Fíjense que es muy diferente a lo que vamos a ver las otras retamas que mueven por estrés hídricos o por vejez, que es otra circunstancia. Se queda quebradiza prácticamente y tienen esa típica coloración, que es la misma coloración que fijaste que tenían las sabinas del hierro, que están sufriendo también un proceso parecido. Al final queda esto. Pero incluso la retama muerta, esos rizobios que están en las raíces, que están ayudando a producir, transformar nitrógeno, se mantienen un poco en el tiempo. Y es típico ver la cantidad de rosalillos que siguen creciendo sobre las retamas muertas. Esto es una retama muerta, pero fíjense ustedes aquí, como ven. Bueno, de modo que tenemos dos procesos que están actuando. Retamas que mueren por embolias, retamas que mueren por vejez. Las retamas que mueren por embolias son las que conservan ese estado que ustedes ven así, con esa coloración parduzca, y retamas que mueren por vejez. Sabemos que hay retamas que mueren por vejez, porque muchas de ellas las tenemos seguidas desde las fotos más antiguas que hay, que son del año 63, como ha ido creciendo. Sabemos que la retama vive 60, 70 años y después de un ciclo, un proceso que se va segregando, generando clones por aquí y por allá, al final muere. Lo que está pasando ahora es que eso es lo que está ocurriendo. Bueno, este es el típico aspecto que ustedes que tenemos en la actualidad, donde se ven retamas embólicas, retamas estresadas, ven esas manchas, esas zonas blancas o retamas muertas por otro tipo. Y tenemos más problemas. Las plántulas son escasas porque hay un protagonista que es el conejo que está depredándolas desde hace muchos años. Y digo hace muchos años, no desde hace muchos siglos, porque el conejo es un ganador del cambio climático. Es una especie que se ha visto favorecida notablemente por el cambio climático de una manera muy sencilla, y es que al ampliarse produce camadas en un tiempo récord, en un mes saca una camada. Entonces hemos pasado de un periodo donde producían 3 o 4 camadas a hasta 10 camadas en algunos años. Hemos podido observar incluso circunstancias donde incluso cae una nevada y detectamos que hay camadas. Se nota porque se ven las señales que se ven encima. Y bueno, pues quemadas hasta 10 años. Sus densidades han incrementado. En la actualidad pues han detectado densidades de 3, 4, 5 hasta 6 conejos hectáreas. 6 conejos hectáreas son 60.000 conejos en el parque. Un conejo hectárea son 10.000 conejos en el parque. Claro, pues la pérdida de plántulas significa que no hay juveniles, no hay renovación, por eso las retamas mueren de viejas, porque no hay una renovación. Pero tiene otro efecto que es más interesante, que se ha descubierto recientemente, y es que esos rizobios que viven aquí abajo, que producen nitrógeno, cuando hay abundancia de excrementos de conejos, son sustituidos. El rizobio que produce nitrógeno es el rizobio, que es amarillo. Esto es lo que pasa en una situación cuando no hay letrinas, y esto cuando hay letrinas. Prácticamente queda desaparecido y aparecen otros microorganismos que no tienen esa capacidad de captar el nitrógeno del suelo. Luego,
El exceso de excrementos de conejo inhibe la capacidad que tiene la retama para sintetizar nitrógeno. Pero al mismo tiempo está aportando nitrógeno fuera del ámbito de la retama. Ustedes lo ven ahí, ¿no? Y eso le permite a la planta despegarse, a los rosalillos, despegarse de la retama y lanzarse a ocupar el resto de territorios donde antes no había fuente de nitrógeno posible. Ahora ya la tienen, que es gracias a esa especie exótica que ha ido expandiéndose. Bueno, pues lo que está pasando con la retama, vamos a hablar ahora del rosalillo, lo ven en esta imagen que ya les puso Jonay, las dos muertes, la muerte rápida o la muerte lenta, están llevando a que la cobertura de retama esté disminuyendo. Los colores, las zonas amarillas son las zonas donde la cobertura de retama está por debajo del 15%. Las zonas amarillas, lo normal es que la cobertura de retama esté en torno al 25 o al 30%. De modo que si hablamos de un 15% es que ya hay muchas retamas muertas y se quedan pocas retamas vivas. Bueno, ven cómo se ha ido avanzando a lo largo de diferentes años. Los estudios, en este estudio que se publicó en el año 22, en 2019 hay una pérdida del 30 y tantos %. Estudios más recientes que tenemos ahora pues nos hablan ya de una pérdida en torno al 50%. Estamos en una cobertura aproximadamente en el 10-12%. Bueno, esto es lo que pasa. Una situación antigua, una situación moderna. Fíjense la cantidad de ejemplares muertos que hay por una razón u otra, la que fuera, ¿no? Y esta es la proyección que hemos hecho de que indicaba que si las cosas continúan, fíjense que este es el último dato, el que hemos incorporado ahora, si las cosas continúan se puede producir un colapso entre 2030 y 2040. Parece ser que la cosa va en esta línea. Es una situación grave, que una especie clave que domina una comunidad entre en un declive tan repentino. Hay pocos casos en todo el mundo. O sea, hay muchos casos de especies raras que van disminuyendo, pero en una especie que domina el paisaje, de repente en un tren de declive, hay muy pocos casos en todo el mundo. Y sorprende cómo el tema no llama tanto la atención y cómo todavía hay quien dice que las comunidades en el parque están en su momento óptimo, en su máximo esplendor. Quizás la explicación hay que buscarla de un concepto que definió este señor, que es Daniel Pauly, que se llama el síndrome de la línea base. Él lo que dice es que cada vez para nosotros el óptimo de la comunidad es la que vivimos de joven. De modo que todo lo que viene después, pues nuestro punto de referencia es lo que vivimos de joven. Si nuestro punto de referencia no sea lo que vivimos de joven, sino fuera lo que vieron nuestros abuelos de joven, las cosas se verían mucho peor de lo que está. No se ven tan mal porque miramos solamente lo que pasó unos años atrás. Y por esa razón, pues no nos sorprendemos tanto, algunos se quejan, y con razón, de que hay demasiados coches en la isla o demasiadas personas en la playa. La cosa es más grave de lo que parece, porque realmente si comparásemos con lo que vivieron nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, la situación sería realmente peor. Bueno, Pauly dice que mentalmente nosotros, los humanos, transformamos el mundo pero no lo recordamos, no somos conscientes de lo que está pasando. Ajustamos nuestra línea de referencia a un nuevo nivel y no nos acordamos de cómo era antes. La inacción nos puede llevar al colapso. Es lo que pasa con el clima. Hombre, yo recuerdo que hubo calor o esto del cambio climático, pues no es para tanto. Hemos tenido situaciones peores, hemos tenido situaciones de sequía peores, ¿no? Pero claro, no puedes tener una referencia mucho más larga de la que tú has vivido. Tú no sabes cómo era en el pasado. ¿Qué pasa con Rosalillo? Bueno, es el ganador. Si la retama era el perro del cambio climático, aquí tenemos al que podríamos considerar que es el ganador del cambio climático. Se reproduce por semillas, se dispersa por insectos, tiene una capacidad de fotoprotección extraordinaria para el exceso de radiación como ninguna otra especie en el Parque Nacional. Es capaz de sucumbir por partes cuando un lado es muy frío porque llega el viento. Es una planta muy sensible a las heladas. Es lo peor que le puede pasar a Rosalillo, las heladas. Pero las heladas son cada vez más raras, cada vez son más escasas. Por eso está aumentando. Es además nitrófila. Cuando hacen el experimento de cultivar un rosalillo en suelo sin excrementos de conejo, en suelo con excrementos de conejo, en 3 semanas duplica la velocidad de crecimiento. O sea, es un hidrófilo extraordinario, ¿no? Y además no se la comen los conejos. Pues eso explica cómo llegamos a estos paisajes. Este es un paisaje donde en los años 60 estaba dominado por retamas, y en la actualidad pues está dominado esencialmente por rosalillos, como ustedes ven aquí. No sé si recuerdan una imagen que se puso estos días atrás, que se vio un vallado que hicimos, donde hay una zona manejada,
tenía retamas y la zona no manejada se parecía mucho a esto. Bueno, esto es un ejemplo de una zona no manejada. Seguimos. Bueno, tenemos que el cambio climático amplifica la opción de los herbívoros. Los herbívoros benefician a unas especies y perjudican a otras. Perjudican las de la línea roja, que es un amplio, y favorece a una, que es el rosalillo. Pero a su vez el cambio climático también perjudica a otras especies. Ya hemos dicho que las retamas, Participium furnensis, es uno de los grandes perdedores, pero beneficia a otras especies. Todas las especies que están beneficiadas son especies más o menos ligadas al pinar. ¿Y qué nos está indicando? Que el pinar le gusta esto del cambio climático en la alta montaña y por eso quiere entrar en el Parque Nacional. De hecho, ya están entrando en algunos lugares, se ven pinos sueltos, dispersos, sobre todo por la zona sur del parque, por aquella línea que ustedes ven por allá. Y por ahí es por donde está entrando. Nos sorprende entonces que ese estudio del colega Alvarado, que está por aquí, y Marcelino del Arco y otros investigadores, Juana María González Macebos, que acaban de publicar, indica que si este fue el que habían hecho antes con estos datos climáticos del 199, los nuevos datos indican que esta zona, que es el pinar, está entrando por aquí. Esta zona del parque realmente ya es pinar, no hay pinos. Esto es bioclimáticamente hablando. Pero lo más interesante es que esto eran las predicciones que se decían que estarían en 2100. Y estamos en 2020. En 2020 ya se están registrando. Esta zona que está aquí, este recuadro, es este sector. O sea, un retamar decadente, con retamas en diferentes estados de deterioro, porque es una zona que ya está diciendo, esto ya no encaja bien, aquí lo que encaja es otra cosa. Los antiguos mapas de Humboldt, él después con los años hizo muchos mapas, ya mostraba que el pinar en 1800 metros de altura, cuando en realidad sabemos que ahora está por aquí arriba. Humboldt además hicieron otro estudio muy interesante, bueno, Buch y Smith, que fueron los que hicieron este análisis fino, de ver a qué altura se distribuían las especies. Y sacaron este mapa que ustedes ven ahí. Las diferentes especies que ellos encontraron arriba en el parque aparecían en esos puntos. Si comparamos eso con lo que tenemos en la actualidad, lo que tenemos en la actualidad es que todas esas especies están mucho más arriba. La que ha tenido un recorrido más largo es esta, el rosalillo. Ha pasado de aquí hasta allá arriba, que esto es el picoteide. Está en el picoteide junto con la violeta. Entonces, fíjense ustedes que hasta qué punto esta especie es un ganador extraordinario. Bueno, no les he puesto las gráficas de cómo están evolucionando las temperaturas porque doy por sentado que ya las conocen. Y esto es lo que está pasando. Pero sí conviene señalar alguna cosa interesante. Es que en la actualidad estamos aquí. Tenemos 2 años con temperaturas muy altas como prácticamente no ha habido nunca. Esto es más alto, es más alto que este valor. Y las predicciones son estas. ¿Significa eso? Tenemos 2 escenarios. Si cumplimos lo que dice el Acuerdo de París o si no lo cumplimos. Bueno, si cumplimos lo que dice el Acuerdo de París, las temperaturas ya están más calientes que donde iban a estar en 2100. Luego, si cumplimos el Acuerdo de París, las cosas pueden mejorar. Eso es lo interesante de lo que está pasando ahora en el Teide, ¿no? Que es un experimento de lo que va a pasar en el futuro. Con las precipitaciones pasa lo mismo. Estamos en un periodo muy seco. Cualquier escenario que escojamos, si cumplimos con el Acuerdo de París o si no cumplimos con el Acuerdo de París, las cosas deben mejorar. O sea, estamos a 70, 80 litros año, cuando lo normal es dijera entre 300 y 500. Los peores escenarios dicen que estaremos en torno a 200 y 400. O sea, estamos viviendo una situación estrés. Las gráficas no siempre son creíbles. Para hacer que una gráfica sea creíble, y lo digo porque hemos visto muchas gráficas aquí, siempre hay que analizar la significación. Bueno, pues las gráficas de temperatura son completamente creíbles porque tienen una significación robusta estadísticamente. Las de precipitación no tienen una significación robusta estadísticamente. ¿Qué nos indica eso? Que quizás estamos en un ciclo. Esta tendencia a la baja puede revertirse. Ojo, y eso es importante porque muchas tendencias aparentes pueden cambiar. De todas formas, vamos a ver este periodo que es entre 2007 y 2024. En 2007 es un año importante, empezaron los grandes fuegos. ¿Recuerdan aquella imagen de un satélite con 2 fuegos simultáneos en Tenerife y en Gran Canaria? La marea aquella que se veía por todos lados. Eso fue 2007. Empiezan los grandes incendios, esos que son difíciles de controlar. Y es un experimento interesante. Si suponemos que este es el Parque del Teide y ese es el clima normal del Parque del Teide, en color verde, el que tiene la media entre estos años, que es el estudio, es el periodo que se utilizó para hacer la vegetación potencial del equipo Marcelino del Arco. Y vemos cuál es el clima que hay en la actualidad. Vamos a ver en qué lugares hay clima nuevo. Un clima nuevo es donde o bien las temperaturas o bien las precipitaciones exceden del rango del retamar, o los dos. Lo que tenemos es esto. Esto es lo que excede el rango del retamar.
Luego tenemos una zona sur, suroeste, donde ya tienen clima nuevo, quizás evolucionan a comunidades nuevas, no lo sabemos, pero es posible que ocurra, y otra zona donde se mantiene el clima del pasado. Si cumplimos París, este será el escenario, y si no cumplimos París, será este otro. O sea, si cumplimos París, las cosas pueden mejorar con respecto a lo que está pasando en los últimos 18 años. Si no cumplimos, las cosas pueden empeorar bastante, ¿no? Bueno, si cumplimos París, esto es lo que tenemos. Tenemos aquí una zona santuario donde trabajar. Estamos haciendo acciones de trasladar muchas especies de la zona sur hacia la zona norte, de las zonas bajas hacia las cumbres, y precisamente esos vallados que se hablaban se hacen en esta zona porque es la zona que tiene más visos de preservar para el futuro, si cumplimos París o casi cumplimos París. Porque si no cumplimos París, el escenario es este y lo único que nos va a quedar son las cumbres. Aquellas especies que llevamos a la parte alta, pues será donde se produzca. Y ya para acabar, decirles que el cambio climático se está notando también en el paisaje. Cuando la primera película que hicimos para el Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide en los años 90, que se rodó por expertos, el paisaje que se veía era este. Los grandes retamares blancos, vistos de Izaña. Esta es una imagen ya muy difícil de ver. En la nueva película, El último centro de visitantes, intentamos recuperar esta imagen y no fue posible. Y nos contentamos con esta. Los grandes paisajes amarillos, porque las retamas ya no florecen como florecían en el pasado. Pero incluso se está produciendo un cambio hacia el rosado, que es el de los rosarillos. Quizás el futuro sea este, que es el paisaje del rosarillo. O sea, también hay un reflejo en el paisaje, no solamente en la composición de especies, sino en la coloración del paisaje, en la época de floración de lo que está pasando en el Parque Nacional. Muchas gracias. Si hay preguntas, gustosamente. Decir, José, que hay una, respecto a las tendencias, ¿no? Según se cumplan o no se cumplan los acuerdos, pues de una esperanza de mejorar, ¿no? En el caso de cumplimiento. Realmente yo tengo esa duda porque realmente lo que está haciendo la atmósfera con las condiciones actuales de concentración de CO2 es que está absorbiendo mayor cantidad de calor y que ese proceso lleva un retraso, entiendo yo. No es algo que el calor se... Entonces, no sé hasta qué punto realmente es cierto esto de que con las condiciones actuales, si las mantenemos o rebajamos un poco, porque es un proceso de calentamiento en marcha, independientemente incluso de los niveles de CO2 que tengamos ahora. No sé si me... Sí, perfectamente. Se sabe que el CO2 tiene es tan delicado porque tiene una prevalencia en la atmósfera de 50 años. El CO2 que emitamos hoy va a estar 50 años más. Por eso todas las políticas de gestión del cambio climático dicen que cumplirlo depende de lo que hagamos de ahora a 2050. No sé si han oído las noticias, se dice que se quiere reducir, al menos en Europa, las emisiones pues al 90%, no sé si antes de 2040, 2050, no sé. Bueno, por eso es la razón. Porque sabemos que si esperamos a final de año, hay una inercia de al menos de 50 años, o vete a saber más, pero 50 años es la prevalencia del CO2 en la atmósfera, en la cual no podemos esperar a final de siglo, ¿no? Obviamente, ¿no? O sea, la partida se está jugando ahora, en la primera mitad del siglo que estamos, y ya se nos ha ido la mitad de esa primera mitad. Se jugará en los próximos 25 años, por esa razón que has explicado. Hola, José Luis. Mira, la situación en las parcelas de exclusión es exactamente igual que fuera de ellas o no. Es decir, es evidente que el cambio climático, la sequía, provoca esas condiciones de embolismo y muerte de la retama y, digamos, otro tipo de decaimiento de la misma, ¿no? Pero yo creo que fuera de las áreas de exclusión tiene un papel definitivo la acción de los herbívoros, de los conejos, ¿no? Porque es que no se observa ningún tipo de regeneración y de generación de plántulas, ¿no? En las parcelas de exclusión, ¿ocurre eso de igual forma o no?
No, vamos a ver, las parcelas de excursión, obviamente, la regeneración es completa, o sea, hasta el punto de que a menudo ocurre que basta hacer una parcela y no hay ni siquiera que plantar, ni sembrar ni plantar, dejarlo aquello y en 5 años se recupera perfectamente, lo cual quiere decir que hay semillas en el suelo, ¿no? O sea, eso no ocurre en todos los lugares, pero en muchos lugares, y hay zonas donde el banco de semillas también está agotado. De modo que, obviamente, por eso es nuestra apuesta a las parcelas de exclusión. Pero además hay otro dato interesante que estamos observando, no suficientemente investigado, de modo que si alguien aquí está tentado a hacer una investigación dentro de algunos de sus proyectos, TFM, TFG o lo que sea, es que nos da la impresión de que hay menos rosalillo en las parcelas de exclusión que fuera. Y hay una posible explicación que le acabo de explicar, que hay un aporte de nutrientes que no opera. Quizás en un estado adecuado, es una hipótesis de partida para investigar, quizás en un estado óptimo, esas grandes parcelas, las retamas surgen y también el rosalillo se expande, pero no tanto como esa imagen que les estuve mostrando. Una cuestión que lanzo al aire para que alguien se lance a experimentar sobre eso y a ver si esta hipótesis realmente es cierta. Es decir, que podemos concluir que la retrotracción de la retama no sería tan abrupta en el caso de un control efectivo de, por ejemplo, el conejo, ¿no? Sería bastante más lenta, independientemente de que las condiciones climáticas favorezcan el ascenso del retamar o en cierta medida su desaparición y la intromisión de los pinares en las áreas que has dicho, que eso es claro, ¿no? Totalmente de acuerdo. En la zona verde no habría retroceso del retamar, no habría, claramente. La muerte por embolias no es sino una fracción de la muerte por vejez, que puede ser el 10, el 15%. No habría. Por eso nuestra apuesta es a la zona verde, lo llamamos los santuarios, es donde trabajamos. En la zona roja sí, porque en la zona roja ni siquiera en las zonas valladas salen pocas plántulas, y las plántulas que salen se mueren al cabo de 1 o 2 años. No hay remedio, es una zona que está absolutamente cedida. Pero en la zona verde, toda esa zona norte del parque que llega hasta Izaña, ahí los vallados son un éxito, los retamares salen extraordinariamente con una fuerza y una potencia extraordinaria y además no se produce ese choque con rosalillo que les he expresado. O sea, creo que el futuro va por ahí y por eso está trabajando en esa zona, ¿no? Vale, muchas gracias.